preciosos hermanos, es un placer saludarlos una vez más. Espero que hayan tenido un día extraordinario de trabajo. Ya hoy 7:30 de la noche estamos comenzando con nuestro programa de educación continua virtual que llega gracias a la Asociación Peruana Central y a la Adventist Theological Society. Es un placer una vez más para mí estar con ustedes aquí para proclamar y escuchar la palabra de Dios. Como ustedes saben, hemos venido estudiando diferentes temas porque les dije que, a diferencia del año pasado, no nos íbamos a centrar exclusivamente en el santuario, sino que íbamos a hablar de diferentes temas con el fin de enriquecernos más y conocer más de la palabra de Dios. Ya ha estado con nosotros el pastor Alberto Tin, el pastor Roy Gay, Richard Davidson, también ha estado con nosotros el doctor Roy Graff, etcétera, y muchos de ellos van a tener otras presentaciones más adelante. Y el día de hoy tenemos también un invitado especial, pero antes de darle pase, quiero recordarles que pueden seguirnos en nuestras páginas de Facebook y YouTube como Biblia, Teología y Misión, y ahí van a ver toda la programación y también van a encontrar todas las 60 presentaciones que vamos a hacer durante el resto del año. Antes de empezar, como siempre, acompáñenme en oración, por favor. Amante Padre que estás en el cielo, Señor, gracias porque una vez más estás con nosotros y nos permites poder realizar esta reunión para exaltar tu palabra. Quédate con nosotros y bendice al ponente el día de hoy. Bendícenos a nosotros como oyentes para poder escuchar con atención, sin distracción, y también para poder hacer las preguntas respectivas. Quédate con nosotros en nombre de Jesús. Amén. Bien, amén. El día de hoy nos acompaña el pastor Cristian Álvarez Zaldúa. Él es profesor de Teología Sistemática en la Universidad Adventista de Bolivia, un país vecino, y nos va a hablar el día de hoy sobre un tema, bueno, todos los temas son interesantes, de hecho, y hoy día nos va a hablar sobre el linaje de Huay. Así que, pastor, el tiempo es suyo, adelante, por favor. Muchas gracias, Joel, por la invitación. Realmente me siento feliz de poder compartir con ustedes este tiempo, estos minutos, y esperamos pues que todo pueda ser una bendición y de edificación para todos los hermanos que nos están acompañando. Y un saludo para todos los que nos están mirando, los pastores. Sé que hay pastores ahí en Perú que están conectados. Sé que también hay hermanos que están conectados. Hermanos, un abrazo cordial, un saludo ahí fraterno a la distancia, pidiendo pues que ustedes también puedan cada día pues ser instrumentos en las manos de Dios para predicar este mensaje eterno que Él nos ha dado. Yo voy a compartir ahora la pantalla, a ver si puedo. Aquí está, muy bien. Muy bien. El tema que vamos a tratar lleva como título un breve análisis de algunas objeciones a los escritos de Elena de Huay. Vamos a hablar acerca de este tema porque cuando nosotros miramos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, tenemos que tener claro que como iglesia remanente nosotros nos identificamos con estas dos características. La primera que menciona allí en Apocalipsis 12, 17, dice ahí que el diablo fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, de la mujer, de la iglesia de todos los tiempos. Y el texto menciona que la primera característica es que guarda los mandamientos, todos los mandamientos, y en segundo lugar que tiene el testimonio de Jesús. Vamos a centrarnos en esta característica. ¿Por qué se llama, qué quiere decir aquí el testimonio de Jesús? Cuando uno mira el libro de Apocalipsis, uno observa que el testimonio de Jesús no es otra cosa sino que el testimonio que Jesús envía a la iglesia por medio de un profeta. Esa es la razón por la cual allí en Apocalipsis 19:10, cuando Juan se lanza o se tira a los pies del ángel para adorarlo, el ángel le dice, mira, no lo hagas, yo soy un consiervo tuyo y de tus hermanos, los que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En otras palabras, lo que el ángel estaba diciendo allí es que el testimonio de Jesús no es otra cosa sino que el don profético o lo que inspira, el espíritu que inspira la profecía o que inspira a los profetas. Esto se ratifica cuando nosotros comparamos allí en Apocalipsis 22, versículo 8, pero de manera especial el 9. El 9, voy a leer yo el 9, casi terminando el libro de Apocalipsis, Juan va a hacer lo mismo. Se va a lanzar a los pies del ángel y el ángel le va a volver a decir, no lo hagas. Y en el 9 dice lo siguiente, pero él me dijo, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos, los profetas. Yo me voy a detener aquí un momento, porque si tú te fijas en el 19:10, dice allí,
voy a mirar el 19:10, dice aquí, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Te das cuenta cuando dice aquí, los hermanos de Juan en el 19:10 son los que retienen el testimonio de Jesús, y en el 22:9, en lugar de repetir de tus hermanos los que tienen el testimonio de Jesús, directamente dice de tus hermanos los profetas? Claro, por supuesto que sí, porque el testimonio de Jesús no es otra cosa, sino que el mensaje que se origina en Jesús, que llega a la iglesia a través de un profeta, de algunos profetas. Por eso se lo llama el testimonio de Jesús. En otras palabras, lo que está diciéndonos aquí el Apocalipsis es que la iglesia remanente, el pueblo remanente, el pueblo que Dios levantaría para predicar ese mensaje de los 3 ángeles, guardaría los 10 mandamientos, el decálogo, los mandamientos, en medio de una apostasía generalizada, y por otro lado tendría la presencia del don profético. Eso tenemos que tener claro los adventistas del séptimo día. Así que, hermanos queridos, con eso en mente podemos avanzar. Y de paso nos identificamos claramente como ese remanente. No somos el remanente, el pueblo de la profecía que Dios ha levantado para predicar ese último mensaje de misericordia. Ahora, se han levantado objeciones a los escritos de Elena de White. Nosotros creemos que el espíritu de profecía se manifestó en ella. Pero esto no tiene que sorprendernos. ¿Por qué? Porque algunos dicen, los escritos de Elena de White tienen asuntos difíciles de entender, pero las escrituras también los tienen. 1 Pedro 3:15, hablando allí, Pedro justamente no podía entender algunas cosas del apóstol Pablo. Él habla allí que los inconstantes y los indoctos tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que los escritos inspirados tienen dificultades, por supuesto que sí. Y por tanto, no nos debería sorprender si nosotros creemos que el espíritu de profecía, el don profético, se manifestó en el ministerio de Elena de White. No nos debería sorprender que también encontremos algunas citas difíciles de entender. No quiere decir que sean contradicciones, ni mucho menos, sino solamente dificultades, algunas cosas que obviamente nosotros tenemos que ser cuidadosos o estudiar con mucho más cuidado para tratar de comprender lo que quiere decir, en este caso, Elena de White. Y de paso, yo quiero citar aquí una declaración que ella escribió en Conflicto de los Siglos, hablando acerca de las dificultades bíblicas, y que también se podría aplicar a sus escritos, ¿no? A lo que ella escribió. Dice aquí, si bien es cierto que Dios ha dado pruebas evidentes para la fe, Él no quitará jamás todas las excusas que pueda haber para la incredulidad. ¿Notaste esa parte? Nos da pruebas, tenemos pruebas para creer en la Biblia. Sin embargo, el Señor nos quita todas las razones que uno pueda buscar, todas las excusas, dice aquí, para no creer. O sea, el que no quiera creer, no va a creer, por mucho que se le pruebe la verdad. Porque Dios ha dado ese campo, ha permitido esa posibilidad de cerrarse. Y por supuesto, aquí dice, todos los que buscan motivos de duda, los encontrarán. Y todos los que rehúsan aceptar la palabra de Dios y obedecerla antes que toda objeción haya sido apartada y que no se encuentre más motivo de dudas, no llegarán jamás a la luz. O sea, si bien es cierto, Dios nos da evidencias, pero eso no significa que no haya algún motivo para que nosotros no nos inventemos algo con lo cual no creer. Podemos aplicar lo mismo al espíritu de profecía. Así que vamos a tratar de discutir, y estamos tratando de introducirnos y responder algunas inquietudes, pero el que quiera dudar, a pesar de todas las evidencias posibles, lo va a hacer. Así que lo mejor que podemos hacer es trabajar desde el aspecto positivo, es decir, quedarnos en las evidencias positivas sobre la cual podemos construir una base firme y a partir de allí creer. A partir de allí poder nosotros construir, porque tampoco Dios nos pide que creamos en absurdos, ni nos pide creer, vamos a decir así, un triángulo redondo. Siempre nos da evidencias sobre los cuales podemos confiar y en los cuales podemos sustentar nuestra fe. Y antes de poder entrar a las objeciones propiamente dichas, permítanme mostrarles 3 reglas de interpretación que nos podrían ayudar cuando nosotros tengamos que tratar con alguna de estas dificultades. Y una de las primeras reglas que ustedes ven que aparece aquí es, tenemos que buscar todo, y está en mayúscula todo
todo lo que el profeta dijo sobre ese tema antes de que lleguemos a una conclusión final. Porque si tomamos una cita por ahí o tomamos algo que nos parece que hemos encontrado y no miramos todo lo que el profeta, puede ser que estemos llegando a conclusiones muy parciales o totalmente tergiversadas. Por ejemplo, hay temas sobre los que ella escribió poco. Habló de seguros una sola vez, habló del tema del matrimonio cuando escribió a los misioneros allí en Australia, una sola vez, y no dijo más, no dijo más. Hay otros asuntos en los cuales se escribió un poco más. Por ejemplo, una ocasión, ella dice allí en Mensajes Selectos, tomo 2, que orar de rodillas siempre debería ser la posición, ella dice, esta es siempre la posición correcta. Claro, si nos quedamos con esto, es una declaración fuerte, porque ella dice, esta siempre es la posición correcta. Hermano, pastor, colega, si nos quedamos con esta declaración, vamos a tener problemas con la Biblia y con ella misma. ¿Por qué? Porque ella en otra parte da otras declaraciones que compensan. Por ejemplo, ustedes ven que aquí el Misterio de la Curación dice, no siempre es necesario arrodillarse para orar. Esto quiere decir que la declaración que parece fuerte es completamente inflexible, porque cuando uno usa el siempre, parece inflexible, no es tan inflexible como nos parece a nosotros, no es tan inflexible para ella. Porque ella dice, no siempre es necesario arrodillarse para orar. Cultivad la costumbre de conversar con el Salvador cuando estéis solos, cuando andéis o estéis ocupados en vuestro trabajo cotidiano. Entonces, aquí ustedes ven que hay un contrapeso. Ese siempre tiene que ser contrapesado con otras declaraciones, y de la misma manera tenemos que encontrar otras citas donde así parecen declaraciones fuertes, muy rígidas, pero tenemos que mirar todo para tener un equilibrio y una idea completa de la temática. También es importante mirar el contexto literario, eso significa lo que está antes y lo que está después, porque ella misma dice aquí que extractos de sus escritos pueden dar una impresión diferente de la cual daría si fuesen leídos en conjunto con su conexión original. Esto significa que tenemos que leer el antes y el después, porque si no va a pasar lo mismo que se hace con la Biblia, sacar citas fuera de contexto y decir al escritor bíblico cosas que no está diciendo. Por ejemplo, es pecado reírse. Aquí hay una cita. Cristo a menudo lloraba, pero nunca se supo que riera. Imitad al modelo infalible. Claro, entonces parece que nunca se rió y que es pecado reírse, pero cuando uno toma toda la declaración, yo no la voy a leer toda, pero sí voy tal vez a llamar la atención a que ella estaba escribiendo dentro de un contexto. Está hablando de una hermana, aquí ella le dice a una hermana que había usado la lengua a hacer daño. Su lengua ha encendido un fuego, usted ha disfrutado con la conflagración. Entonces, ustedes ya se dan cuenta que aquí ella no está hablando de la risa normal. Ella está hablando aquí de la risa malintencionada, del uso de la lengua inadecuado. Por eso, dentro de esa declaración es que está Cristo no lloraba, pero nunca se supo que riera. Y luego ella contrapesa diciendo, yo no digo que sea un pecado reírse en alguna ocasión. Y en la parte final dice, la alegría cristiana no está condenada por las Escrituras, pero sí se censura la conversación imprudente. Así que es evidente que ella tiene en mente un tema. No es el reírse así por así, sino sencillamente la risa imprudente e inapropiada. Ustedes ven cómo cambia, ¿no? El tema. Y tenemos aquí también que tomar en cuenta el contexto de tiempo y lugar. Ella dice ahí en Mensajes Selectos, acerca de los testimonios, nada es ignorado, nada es puesto a un lado. Sin embargo, debe tomarse el tiempo y el lugar. Aquí en el libro de la educación, esta cita famosa de las niñas, ¿verdad? Que pueden aprender, dice ahí, si las niñas pudiesen aprender a ensillar y conducir un caballo, estarían mejor preparadas para hacer frente a las emergencias de la vida. Claro, resulta que en nuestras instituciones nunca tenemos una clase de ensillar y conducir caballos. Entonces, ¿qué significa esto? Que estamos fuera del propósito de Dios para la educación adventista. Aquí viene el contexto de tiempo y lugar. Hermanos queridos, el tiempo en los días de ella, si nosotros nos vamos a los días de ella, en los días de ella, ¿verdad? Esa era la forma de movilizarse. Generalmente eran los hombres a los que se les enseñaba a montar. Pero ella
lo que quería es que las niñas, las chicas, estuviesen igual preparadas que los hombres. Ese es el principio que nosotros vamos a sacar de esta declaración, ¿verdad? Entonces, tenemos que mirar el tiempo y el lugar, tenemos que mirar quién lo dijo, cuándo lo dijo, y después tenemos que sacar los principios básicos que están allí, y de esa manera vamos a tratar de interpretar de la manera más adecuada. Claro, hay muchos más principios que podríamos decir, pero yo creo que estos nos pueden guiar para nosotros no cometer el error de malinterpretar a Elena de White. Ahora, la primera parte tenía que ver con este asunto de los principios. Ahora entramos a diversas objeciones, y ustedes se van a dar cuenta que hay diversas acusaciones o críticas que se le hace a ella. Una de ellas, por ejemplo, es el plagio. Se le acusa también de contradecir la Biblia. Se habla de profecías no cumplidas. Se dice pues que ella habla cosas que son absurdos científicos, cosas que no tienen nada que ver y que han sido refutados según ellos por la ciencia, entre otras cosas. La lista sería pues enorme, ¿no? Hay libros incluso que se han escrito tratando de responder algunas de estas, pero nosotros vamos a quedarnos en estas que consideramos como las más incisivas, ¿no? De paso, ninguna de estas críticas son nuevas, ya deben saber que han existido por más de un siglo, solamente que algunos críticos, cuando uno los lee o cuando uno los escucha, quieren dar a entender que esta información la Iglesia la ha mantenido como oculta y que ahora está siendo revelada por ellos y que gracias al Internet las nuevas generaciones se están enterando de cosas que la Iglesia no ha querido saber. Pero déjenme decirles que no es así. Muchas de estas objeciones se han ido respondiendo a lo largo de los años, a lo largo de las décadas, y por tanto no es información oculta. Puede ser que a las nuevas generaciones sí le parezca nuevo, probablemente a alguien que nunca ha escuchado algunas de estas o no ha leído mucho acerca del espíritu de profecía le pueda parecer, pero déjame decirte que la Iglesia ha respondido. Y otra cosa, si yo aquí no menciono alguna cosa, alguna objeción, no pienses, escúchame bien, no pienses que la Iglesia no tiene una respuesta para eso. No pienses eso. Lo que tienes que hacer es investigar, tienes que buscar, tienes que estudiar y vas a encontrar posiblemente una respuesta que te va a sorprender. Lo que hay que hacer es estudiar y leer para estar preparados para presentar defensa, como dice la palabra de Dios. ¿Cuáles son algunas de las razones para las críticas que se le han hecho a Elena de White? Yo menciono aquí varias. Miren, una inadecuada comprensión del concepto de inspiración. Porque algunos creen que la inspiración del profeta es verbal, es dictada. Cuando digo verbal quiero decir dictada. O sea que como que le va dictando el Señor y por tanto el profeta lo que va escribiendo es palabra por palabra lo que le dice. Pero ya sabemos que no es así. Cuando nosotros vamos a la Biblia nos damos cuenta que es mayormente del pensamiento. Entonces eso nos muestra con toda claridad que el profeta tal vez puede incluso después, como lo ha hecho ella, puede sus palabras mejorarlas. Es decir, lo que ella dijo y ella lo vuelve a leer y ella puede decir, me parece que lo puedo decir mejor. Y de hecho así ha sido, porque ustedes ven que hubo una nueva edición del libro Conflicto de los Siglos en la edición de 1911, donde ella estaba tratando de mejorar expresiones que pensaba que se podían decir de una mejor manera o que tal vez había que aclarar cosas que antes ella podía haber escrito y que se prestaban a alguna clase de confusión. Cuando entendemos esto, no vamos a tener problemas con este tipo de cosas, pero quienes sí tienen problemas son los que no tienen claro el concepto de inspiración. Cuando se aclara este asunto de la inspiración, muchas cosas se pueden terminar, muchas objeciones se derriban. Y de paso, el profeta producía un lapsus linguae, eso significa confundir un nombre con otro, pero en la Biblia pasó. Ustedes ven que aquí en Mateo ustedes van a notar que confundió al profeta Jeremías con Zacarías, cuando dice de las 30 monedas de las piezas de plata. Él dice que fue una profecía de Jeremías, pero realmente fue de Zacarías. ¿Por qué el Espíritu Santo no corrigió? Sencillamente porque no afectaba el mensaje. En el caso de Elena de White, ¿pasa algo parecido? Claro, ella en una ocasión dijo que el apóstol Pedro dijo que el amor de Cristo nos motiva, nos constriñe. Pero ustedes saben que no lo dijo Pedro. ¿Quién lo dijo? Pablo. Correcto. Entonces, ¿el Espíritu Santo qué pasó? No, ¿por qué no corrigió? Sencillamente porque no afectaba el mensaje. Si fuera a afectar el mensaje, la doctrina, obviamente, tengan la plena seguridad de que Dios hubiese intervenido.
¿Tenemos un ejemplo de eso? Claro. Tenemos en el caso ¿se acuerdan cuando Natán le dijo a David, construye el templo porque Jehová está contigo? Pero Jehová le dijo a Natán, anda y dile que no es así. Tuvo que volver Natán y decirle, no es así, David, y hubo una corrección. Es decir, cuando Dios considera que lo que va a decir el profeta, o si el profeta está diciendo algo que va a alterar el mensaje, Dios interviene. Esa es la razón por la cual podemos tener plena seguridad de que la Biblia nos ha llegado tal como Dios quería que nos llegue. Lo mismo, el espíritu de profecía. Así que el concepto de inspiración, ustedes ven cómo nos resuelve muchas cosas. Así que muchos cuando tienen un problema aquí, tienen problemas para entender la obra del profeta. Otras son citas sacadas de sus contextos, más o menos como la que hemos visto en el ejemplo anterior. Otra cosa, no comprender el concepto de profecías condicionales. ¿Qué significa? Que la respuesta de la profecía depende, o la conclusión de la profecía depende de la respuesta humana. El concepto de profecías condicionales es importante aquí, como en el caso de Jonás. Jonás dijo a Nínive, aquí a 40 días va a ser destruida la ciudad. Aparentemente, si ustedes leen Jonás, el mensaje de Jonás, aparentemente no tenemos ninguna declaración de condicionalidad ahí. No dice, si ustedes se arrepienten, no, sencillamente Jonás llegó y dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero, en ese mensaje había una condicionalidad y el pueblo, los asirios, los ninivitas reaccionaron y por tanto Dios no los destruyó. Así que este asunto de las profecías condicionales también nos ahorra muchos dolores de cabeza para poder entender que hay profecías que van a depender de la respuesta humana. Y cuando nosotros entendemos esto, muchas cosas que nos parecen contradictorias se acaban. Otra cosa, pensar que los profetas son inerrantes. ¿No? Esto lo menciono, va de la mano con lo primero que hablé de la inspiración, ¿verdad? Que nunca puede haber esta confusión de un nombre, o que tal vez no puede cometer un error gramatical. Ese concepto es un concepto completamente equivocado, pero tenemos que entender que los profetas no son Dios, son seres humanos que están haciendo lo mejor, pero que Dios cuida, preserva para que el mensaje llegue en lenguaje humano. Perfecto. Con eso en mente, vamos a mirar qué se puede decir de las acusaciones de plagio. Bueno, se acusa que Ellen White copió. Se acusa de que algunos creen que para que el profeta sea profeta, tiene que ser completamente original, es decir, nadie pudo haber dicho antes algo, tiene que ser totalmente nuevo. El profeta tiene que decir, Dios me dijo, y decir algo que nunca se ha escuchado. Pero déjenme decirles, el profeta puede muchas veces, y eso pasa en la Biblia, citar textualmente lo que escuchó en una visión, puede expresar el mensaje en sus palabras, eso es lo que más pasa en la Biblia, ¿verdad? Mayormente el profeta lo dice en sus palabras, y también puede usar palabras de otros autores, ya sean inspirados o no inspirados. Esto sucede en la Biblia también. Por ejemplo, ustedes se dan cuenta aquí, en el caso de Miqueas 4 del 1 al 3 es igual a Isaías 2, 2 al 4. Aquí vemos un profeta citando a un profeta inspirado. No es original, aquí no hay originalidad, pero lo cita porque considera que el mensaje que dijo el otro le sirve para lo que está transmitiendo. Lo mismo podemos decir con Segundo de Reyes, del 18 al 20, es exactamente igual a Isaías 36 al 39. Mateo y Lucas, ustedes saben que usaron a Marco en más del 80%. ¿Saben eso? Ustedes saben que Marcos se considera que fue el primer evangelio en ser escrito, y Mateo y Lucas lo usaron como la columna vertebral. Esa es la razón por la cual los tres se parecen, o Mateo y Lucas se parecen cuando siguen a Marcos. Sin embargo, se distancian cuando no lo siguen. O sea, cuando siguen otro criterio. Y esto quiere decir que tampoco hubo una completa originalidad, por lo menos en el 80% no hay originalidad. Y Lucas investigó, esto es importante mirar, investigó, aparte de Marcos, pues tuvo otras fuentes, y esta manera de investigar significa que él consultó, preguntó seguramente, habían otros documentos que ciertamente estaban circulando en sus días, y los usó para poder componer su documento. Así que aquí vemos la forma como el Espíritu Santo lo llevó a Lucas a seleccionar las fuentes y a rescatar lo que consideraba joyas importantes dentro de la
inspiración. Y bueno, podemos decir lo mismo de Crónicas. Crónicas no llegó por un sueño, un ángel que habló, no, vino por sencillamente una compilación de fuentes, una investigación, una reunión de fuentes, y en el proceso estaba el Espíritu Santo llevando aquí a los compiladores para que realmente termine siendo la palabra de Dios. En otras palabras, esto es evidencia en el texto bíblico de que no hay necesariamente originalidad. Pero también tenemos ejemplos donde los autores inspirados citan a no inspirados. Por ejemplo, ahí en Hechos 17:28, el apóstol Pablo, cuando está hablando con los atenienses, él cita ahí a Epiménides de Creta, ¿no? Epiménides de Creta, donde dice, porque en él vivimos, nos movemos y somos. Entonces, ¿qué pasó aquí? El Espíritu Santo le dijo a Pablo, vamos a usar esta cita porque está sirviendo para el propósito de lo que tú quieres o de lo que yo quiero comunicar. Así que lo tomó. No es porque Epiménides sea inspirado, no, sino porque lo que él estaba diciendo servía como un vehículo de comunicación, como un punto de referencia para lo que el apóstol Pablo quería decirles a los atenienses. También ustedes van a mirar que ahí mismo, ahí cita a otro, cita ahora a Árato del siglo III antes de Cristo, en el mismo 17:28, cuando dice, porque linaje suyo somos, para hablar del Dios verdadero. Sin embargo, Pablo está citando aquí a Arato, y ¿saben de quién habla aquí Arato? Arato está hablando de Zeus. Habla de Zeus, cuando dice que el linaje suyo somos. ¿Pero por qué? ¿Quiere decir que Arato era inspirado? Por supuesto que no. Solo que el Espíritu Santo llevó a Pablo a seleccionar esa fuente de información como un vehículo de comunicación para comunicar lo que es la verdad. Y luego vuelve a citarlo en Tito 1:12, cuando dice los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Así que ustedes ven aquí citas de escritores inspirados, los inspirados citan a escritores no inspirados. ¿Saben que en el libro de Judas, nosotros tenemos aquí una cita de una obra pseudoepigráfica, una obra famosa, ¿no? Una obra intertestamentaria conocida como el libro de Enoc. Y esa declaración que ustedes tienen allí en Judas 14:15, que aparece en el texto bíblico, ¿saben de dónde salió? Salió de aquí, del primer libro de Enoc, capítulo 1, versículo 9. 1:9. Él lo citó, Judas lo citó. ¿Significa entonces que el libro de Enoc es inspirado como, por ahí yo he escuchado a algunos predicadores evangélicos decir? No, por supuesto que no, no. Solo que ahí había una joya de verdad. Sí, porque hasta la literatura no inspirada puede tener joyas de verdad, por supuesto que sí. Había una joya de verdad que el Espíritu Santo le dijo a Judas, mira, vamos a tomar esa joya de verdad y la vamos a colocar allí en el documento porque sirve para transmitir una verdad que tenemos que transmitir allí en el documento. Así que eso es lo que hacen los escritores. Son guiados por el Espíritu del Señor para seleccionar joyas de verdad y poderlas usar en sus documentos y transmitir lo que sirvan como vehículo para poder transmitir lo que ellos quieren transmitir. En el caso de Ellen White, ustedes ven que ella citó autores bíblicos, citó mucho, ella cita bastante, hace comentarios continuos de ella, pero también tomó materiales de autores no inspirados. Y esto es interesante, que ella no los va a citar como autoridad. Ya voy a poner una cita de ella donde en el conflicto de los siglos, y en el prefacio ella dice eso. Ella no los usa como autoridades, sino que les sirven para la expresión del pensamiento. En otras palabras, les sirven para comunicar lo que ella quiere decir de una manera buena. Le gusta, y dice, wow, aquí hay algo importante. Este escritor está diciendo algo que es verdad, yo quisiera decirlo así. Entonces lo toma y lo usa como vehículo para expresar el pensamiento. Ahora, tenemos que entender este punto desde el punto de vista aquí de la teología, pero tenemos que mirar las intenciones de ella. Algunos la acusan de que quiere plagiar, pero plagiar casi es engaño, y es tratar de engañar al autor haciendo pasar que tú pensaste así, que son tus obras, y que efectivamente esas ideas se te ocurrieron a ti, no a otro. Pero déjame decirte una cosa. Para mí, una de las mayores evidencias de que Ellen White no estaba plagiando, ¿sabes qué era? Que ella personalmente recomendaba, y escucha bien eso, ella recomendaba
tanto en la review como en Signs of the Times, recomendaba leer las obras de las cuales ella tomaba. Ella recomendaba, cuando tú quieres engañar, cuando tú quieres plagiar, nunca vas a decir, pues lean a Conybeare. Sí, no, lean a Conybeare o lean a Howson. Jamás vas a decir eso. Pero ella decía, lean estos autores, son muy buenos. Ella sabía que los hermanos se iban a encontrar con las declaraciones de estos hombres que ella había usado en su literatura, pero ella sabía que en el contexto en el cual ella se movía, que todos conocían que no era la intención de ella plagiar, sino sencillamente que usar esas declaraciones como expresiones del pensamiento. Ahora, observen esta declaración de ella. Ella misma dice aquí, en algunos casos se ha encontrado que un historiador había reunido los hechos y presentado en pocas líneas un claro conjunto del asunto o agrupado los detalles en forma conveniente. He reproducido sus palabras, no tanto para citar a esos escritores como autoridades, sino porque sus palabras resumían adecuadamente el asunto. Y al referir los casos y puntos de vista de quienes siguen adelante con la obra de reforma en nuestro tiempo, me valido en forma similar de las obras que han publicado. Así que ella admite aquí en el prefacio que está citando obras de hombres que le servían para resumir, porque resumían sus palabras correctamente el tema que ella estaba tratando. Así que ella dijo, vamos a seleccionar, vamos a sacar esta joya de verdad y la vamos a ingresar allí en el documento. Así que desde esa perspectiva tenemos nosotros que entender a Elena de White. Ahora, por otro lado, pero algunos dicen, pero ¿y los derechos de autor? Porque el gran problema, la acusación es que ella no cita, ¿no? Ella no cita a los autores. Ya, desde el punto de vista teológico ya vemos que el profeta puede hacer esto, tomar de otros autores tanto inspirados como no inspirados. La preocupación de los críticos o la acusación es, ¿y los derechos de autor? Bueno, primero, nosotros para poder juzgar un autor tenemos que ponernos en el contexto de él. Acuérdense que Elena White es una escritora que vivió mayormente en el siglo XIX, no la podemos juzgar según los criterios del siglo mitad del siglo XX para adelante o ahora principios del siglo XXI. Tenemos que trasladarnos a la época de ella y hacer la crítica desde la perspectiva de ella. ¿Y saben qué encontramos? Nosotros vamos a encontrar que en el siglo XIX, si bien es cierto ya existían algunas leyes de copyright, de derecho de autor, sin embargo nos damos cuenta que no eran tan estrictas como lo son ahora. O sea, las leyes de copyright se comenzaron a poner más fuertes de las primeras décadas del siglo XX para adelante, pero cuando ella estaba escribiendo, no. Y de hecho, no es la única autora del siglo XIX que tomaba de otros autores sin citar, porque esto era una práctica común. Los escritores del siglo XIX podían tomar unos de otros, usar material de otros sin dar el crédito. Y de hecho, yo quiero mostrarles aquí, miren, observen que aquí ustedes tienen una obra de un autor del siglo XIX, 1863. 1863. Observen lo que va a decir. Observen, miren cómo citan, cómo él va a explicar que se citan sin darse el crédito. Todos los comentadores han extraído abundantemente de los padres, especialmente de San Agustín. Y la mayoría de ellos han hecho una propiedad general de Patrick, Lowth and Whitby. Poole ha agotado los escritores continentales antiguos. Henry lo ha hecho muy libremente con Bishop Hall y otros. Scott y Benson han enriquecido sus páginas abundantemente con Henry. Gill ha traducido a la perfección sinopsis de Poole, pero ante todo le da autoridad, por lo menos ahí uno lo reconoce, ¿no? Alan Clark y Davidson, mucho a los mejores críticos, aunque no siempre mencionan sus préstamos, y el segundo, nunca. Así que aquí tenemos por qué Elena White hizo esto, porque era una escritora del siglo XIX. Así que esa cuestión del plagio tiene que ser juzgada a la luz del tiempo cuando Elena de White escribió. Muy bien, la acusan de contradicciones de la Biblia. Por ahí leí en un documento que alguien decía, pues, que ella contradice la Biblia citando esto, ¿no? Aquí dice una declaración de patriarcas y profetas, por medio de un ángel, bueno, esto dice Elena de White, por medio de un ángel se le hizo llegar la divina amonestación, si bien hicieres, no serás ensalzado.
Y el crítico decía que aquí el Ellen White está contradiciendo la Biblia, porque en la Biblia no se dice que fue un ángel quien le dijo a Caín, si bien hicieres, no serás ensalzado, sino que la Biblia dice que fue Jehová. Y cita, ¿no? Te cita ahí Génesis 4, 6 al 16, y efectivamente tú puedes ver que aparece el término Jehová. Entonces aquí el crítico dice, es obvio que el Ellen White se está inventando y está contradiciendo la Biblia, porque está diciendo que en lugar de ser Jehová, está haciendo un ángel. Pero no, realmente es esto una contradicción del texto bíblico. Esa es la pregunta que yo me hago. Y yo digo, no. ¿Sabes por qué? Porque Dios puede usar un ángel para enviar un mensaje que procede de él, ¿o no? Por supuesto que sí. Dios sigue siendo el originador del mensaje. Dios sigue siendo el autor del mensaje. Esto no cambia. El hecho de que el Ellen White complemente la declaración bíblica diciendo que fue un ángel no quita a Dios como el autor del mensaje, el originador del mensaje, la fuente del mensaje. Sin embargo, en la Biblia encontramos lo mismo. Saben que cuando uno compara, por ejemplo, tú vas a leer ahí Mateo 8, del 5 al 10, dice que fue el centurión quien habló con Jesús y le dijo pues que no entre en su casa, ¿no? Que tenía un siervo, un mayordomo enfermo, pero que solo diga la palabra. Pero Lucas, ¿sabes qué dice? Lucas dice que nunca habló el centurión con Jesús, sino que lo hizo primero por medio de unos amigos y después mandó unos ancianos cuando ya estaba cerca, pero nunca. Entonces algunos han concluido, bueno, esto es una contradicción. Mateo está contradiciéndose con Lucas. Por supuesto que no. Solo es contradicción si Lucas estuviera diciendo que Jesús nunca habló con el centurión o que esto son historias totalmente diferentes. Pero podemos complementar, claro que sí. ¿Cómo habló? ¿Quién mismo habló el centurión o no habló? Claro que habló, pero por medio de los amigos. Así que Mateo tiene razón cuando está diciendo que el mensaje se originó en el centurión. ¿Por qué? Porque no nos da tantos detalles, no se centra en tantos detalles, pero sí nos dice que el autor es el centurión. Lucas, ¿qué hace? Lucas nos da más detalles y nos dice que efectivamente fue el centurión, pero nos dice que el mensaje llegó por medio de otras personas. Así que esto no es una contradicción, solamente es un ejemplo de complementación. Lo mismo hay en Mateo 20, del 20 al 21, cuando lo comparas con Marcos 10, en uno dice que fue la mamá de Juan y Santiago que le dijo a Jesús, quiero que mis hijos se sienten el uno a tu derecha, el otro a tu izquierda. Y el otro texto dice que fueron ellos. Entonces, ¿quién mismo? ¿Fue la mamá o ellos? ¿Esto es una contradicción? Claro que no. Es complementación. ¿Por qué? Porque efectivamente el mensaje se originó de los dos discípulos, pero usaron a la mamá para que la mamá dijera. Un texto nos da más detalles que otro, nada más. Y así podemos citar, llenar de textos bíblicos la diapositiva, poniendo ejemplos de esta naturaleza en la Biblia. Así que no hay una contradicción, sencillamente es una complementación. ¿Qué? Y que aquí no hay ninguna contradicción a la Escritura. Yo puse porque me pareció uno de los más audaces, ¿no? Y ejemplos como estos van a encontrar de los críticos diversos, pero hay respuestas para eso. Con declaraciones sacadas en su contexto, bueno, tenemos varias, ¿no? Algunos dicen que el Ellen White afirma pues que nunca nadie pues, puede decir o sentirse seguro de su salvación, porque aquí hay una declaración donde ella dice, nunca debe enseñarse, nunca se tiene que enseñar, ¿verdad? Aunque sean sinceros en su conversión a decir que están salvados. Pero la gran pregunta que tenemos que hacernos, si esto es así, es cuál es el contexto de esta declaración. Y aquí tenemos que aplicar lo que ya dijimos. Cuando tú lo miras aquí en el contexto, tú te das cuenta que no están criticando a aquellas personas que realmente creen que Jesús es su Salvador y que se sienten seguros de su salvación. En realidad, ella está hablando aquí de la confianza propia, está hablando aquí de lo que está en naranja. Ustedes ven, nunca podemos decir con seguridad, poner confianza en el yo, nunca podemos decir que no vamos a ser tentados, nunca podemos decir que tal vez no podamos resbalar, y esa es la clase de precaución. Es decir, nunca debemos pensar como el calvinismo dice, una vez salvos, siempre salvos. O sea, no hay nada, absolutamente nada que me robe la salvación. Entonces, ahí nosotros tenemos que
que tener mucho cuidado para no sacar fuera de contexto una declaración. Vamos a mirar acá otra cita donde ella complementa lo dicho, ¿no? Aquí ella mismo dice que los cristianos podemos tener seguridad si estamos precavidos de lo anterior. Cada uno debe conocer por sí mismo que tiene un Salvador viviente, que Él es su ayudador y su Dios. No necesita preguntarse si soy salvo en Cristo como su Salvador personal. Si es así, entonces regocíjese. Muy bien, perfecto. Ahí está. Ahora, declaraciones sobre temas científicos. Bueno, ella dice, hablando aquí del uso de cosméticos en sus días, muchos dañan su salud por su ignorancia, ponen en peligro sus vidas por el uso de cosméticos. Y ella dice al final, sus vidas se han sacrificado solo por este medio, y claro, los críticos han sacado de contexto y dicen, ¿cómo puede el NFI hablar de cosméticos que son un veneno para el cuerpo? ¿Cómo puede? Claro, porque la están sacando de contexto. Si ellos se van al siglo XIX, se van a dar cuenta que muchos de los cosméticos de entonces eran cerusa. Tú puedes buscar en internet qué es cerusa. Busca lo que es cerusa y vas a tener todo, te van a salir una cantidad de artículos donde se explica que eran pues los cosméticos de la época, y sabes cuál era el ingrediente principal de esta cerusa, el plomo. Esta es la clase de cosméticos a la que el NFI se estaba refiriendo. ¿Y sabes cuál era la otra? Sulfato de mercurio. Tú y yo sabemos que tanto el plomo como el mercurio son tóxicos. Así que hay que ponernos en el tiempo y en el lugar del profeta, en este caso del NFI, para entender qué es lo que ella está queriendo decir. Y muy bien, vamos ahora a las predicciones no cumplidas, ¿no? Algunos acusan al NFI de ser una falsa profeta por decir que algunos que viven en 1856 nunca habrían de morir. Aquí hay una declaración, dice, se me mostró el grupo presente en la conferencia, dijo el ángel, algunos serán alimentos para los gusanos, otros serán sometidos a las 7 últimas plagas, otros estarán vivos y permanecerán sobre la tierra para ser trasladados en la venida de Jesús. El tiempo, ella habla aquí, ¿verdad?, de esto en 1856, y algunos dicen, falló la profecía porque Cristo no ha venido. Pero ¿se acuerdan que hablamos de las profecías condicionales? ¿Se acuerdan que hay profecías condicionales, aun cuando aparentemente no fueran así? Vuelvo a enfatizar, el caso de Jonás no habla de ninguna condición, no dice allí, si ustedes se arrepienten, Dios no los va a destruir. No, él dice directamente, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero encerrado esa predicción un elemento condicional, sí. El NFI también lo mismo. Y ustedes se dan cuenta que cuando ella está hablando de la cercanía del tiempo, ella cita aquí en Evangelismo, el libro Evangelismo, dice, los ángeles de Dios presentan el tiempo como algo muy corto. Es decir, cada vez que ella tenía una visión, cada vez que ella tenía una revelación, un mensaje del cielo, siempre los ángeles le decían, el tiempo es realmente corto. Y ella dice, es así como siempre se me ha representado. Y en negrita, observen, es cierto que el tiempo ha sido más largo de lo que habíamos esperado en los primeros días del mensaje. El Salvador no apareció tan pronto como lo esperamos, pero ¿ha fallado la palabra de Dios? Nunca. Debiera recordarse que las promesas y las amenazas son igualmente, y aquí está la clave, condicionales. Y luego ya va a hablar del pueblo de Israel. El plan de Dios era que lleguen en pocas semanas, en pocos meses, de Egipto a Canaán, cuando los israelitas salieron de Canaán. Sin embargo, ¿qué pasó? Demoraron 40 años. ¿Qué es lo que sucedió? Ella dice ahí al final que la incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración, las contiendas, bueno, antes de eso, ella dice ahí, sus corazones estaban llenos de murmuración, rebelión y odio. Dios no pudo cumplir su pacto con ellos. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Por tanto, aquí hablamos de un elemento de condicionalidad.
Pero va a llegar el momento en el cual se va a cumplir, claro, por supuesto, porque el Señor no puede esperar por siempre. La otra profecía de la cual dicen que ella falló es que aquí citan a primeros escritos diciendo que la vieja Jerusalén nunca sería edificada. Pero los críticos dicen, pero Jerusalén hoy no solo que existe, sino que es un Estado. Israel es un Estado fundado o refundado como Estado moderno en 1948. Pero amigos y hermanos, cuando uno mira el contexto, uno se da cuenta que ella no está hablando de la reconstrucción física ni la reconstrucción política del Israel moderno. Ella estaba hablando de que ya no se cumplirían desde el punto de vista profético, ya no habría más cumplimientos proféticos en Jerusalén y que ya no habría todo eso que se esperaba en sus días. ¿Qué se esperaba en sus días? Bueno, ustedes van a mirar que en sus días había gente que creía que el reino milenial se iba a dar allá en Israel, más o menos a lo que creen algunos grupos dispensacionalistas en estos días, ¿no? Que el mundo se iba a convertir, decían ahí en el siglo XIX, que los judíos iban a tener un papel importantísimo allí en Palestina, que se iban a cumplir las profecías veterotestamentarias y que Jerusalén se iba a convertir en la capital de Cristo durante el milenio. Así que esta es la clase de creencias que había en sus días y que decía que había que ir a Jerusalén. ¿Qué respondió ella? Ella dice, en una visión de septiembre de 1850, ella vio, y miren, aquí está, en negrita, ella vio un gran error creer que tienen el deber de ir a la vieja Jerusalén y pensar que tienen una obra que hacer allí antes que venga el Señor, porque los que piensan que todavía tienen que ir a Jerusalén, fijarán sus pensamientos en esto y privarán de sus recursos a la causa verdad presente para transportarse a sí mismos y llevar a otros allí. Así que ella está hablando desde el punto de vista de la profecía. Jerusalén ya no tiene más impacto profético, no tiene más importancia, y por tanto nadie tiene que ir para allá en el sentido de pensar que se cumplirán todas las profecías. No, Israel es parte de todas las naciones a las cuales también se les tiene que predicar el mensaje de los tres ángeles, nada más. Cuando sacamos fuera de contexto es cuando la hacemos ver de una manera que ella nunca quiso que se la veamos. Así que el contexto, nuevamente, principio de tiempo y lugar, hay que volver al tiempo de ella, entender qué ideas ella estaba refutando, corrigiendo, para no cometer el error de descontextualizarla. Y finalmente, ya estoy llegando a la parte final, yo estoy colocando aquí peligros para nosotros los adventistas. Tenemos algunos peligros cuando tratamos el tema del espíritu de profecía. Yo creo que uno de los peligros es rechazarla. Hermanos, nosotros hemos recibido gran luz. El espíritu de profecía es una de las características bíblicas. Ahí ustedes se dan cuenta que el remanente tendría la presencia del don profético en sus filas, y Dios nos ha dado una luz que no podemos rechazar, una luz fundamental para el pueblo remanente en este tiempo. Rechazarla significa que nosotros nos arriesgamos a cometer errores, y de hecho, a Ellen G. White la podemos ilustrar de diversas maneras. A mí siempre me gusta pensar casi como una banda elástica que no permite a nuestra iglesia ni irnos tanto para la derecha, al fanatismo, ni irnos tanto para la izquierda. Siempre nos movemos en mientras vamos avanzando, ¿no? Mientras vamos avanzando hacia la Nueva Jerusalén, siempre hay esos movimientos ondulatorios. Y cuando uno mira los movimientos religiosos protestantes, movimientos religiosos no adventistas, uno se da cuenta cómo estos movimientos realmente no es que se mueven lentamente, ellos se golpean de la derecha a la izquierda, y cada teólogo, el más elocuente, termina ganando sus seguidores y mete en problemas a ese cuerpo religioso y terminan diciendo cosas realmente terribles contra la palabra de Dios. El movimiento adventista hace rato que hubiera caído en eso si no hubiera sido por la presencia del don profético. Entonces, si bien es cierto, por ahí aparecen algunos que se quieren mover hacia la derecha, Ellen G. White de alguna manera nos ayuda como iglesia para mantenernos más centrados. Y por ahí aparece alguno que se quiere mover para la izquierda. Ellen G. White, el espíritu de profecía, aparece para que nosotros nos mantengamos como iglesia en el equilibrio. Así que, hermanos, es la estrategia del enemigo hacer que algunos la rechacen, precisamente para poder terminar desequilibrados mientras vamos avanzando hacia la Nueva Jerusalén.
Hay otros que la quieren reinterpretar, ¿verdad? La reinterpretan. Lo que ella dice, bueno, no es exactamente lo que ella dice tal vez no quiso decir eso, la espiritualizan, la contradicen lo que ella quiere decir, y algunos por ahí están negando si va a haber ley dominical, algunos están por ahí tal vez saliendo fuera de foco si algunas de las cosas que ella profetiza en la escatología realmente se van a cumplir como ella dice, y eso es reinterpretar, ¿no? No tenemos que meternos en eso. Lo peor que podemos hacer es comenzar a dejar que la imaginación vuele y especular. Cuidado con la especulación. Las especulaciones lo único que nos pueden llevar es a la confusión. Lo que tenemos que hacer es mantenernos firmes en los principios y en las verdades que nosotros ya hemos conocido, y a partir de allí podemos construir y seguir avanzando mientras llega el tiempo final. Otro peligro, yo pongo aquí colocarla como una segunda Biblia, cometer el error que han cometido o el peligro de los mormones, ¿no? Mi tesis estudió el concepto de iglesia verdadera allí en el pensamiento de Ellen White, y yo pasé por Smith, también pasé por Charles Russell y otros movimientos ahí del siglo XIX, y uno se da cuenta cómo es la figura de Russell en el mormonismo, perdón, Joseph Smith en el mormonismo, es de una segunda Biblia. Nosotros no aceptamos el Ellen White como una segunda Biblia, porque ese nunca fue el papel de ella. Ella en realidad dijo que era una luz menor para llevarnos a la Biblia. Ese era el propósito de ella, a llevarnos de vuelta a la Biblia. Nunca ella dijo que tiene que ser la Biblia más Elena de White, vamos a decir así, lo que está abajo, ¿no? Una extensión al canon. No, nunca. Para nosotros es claro que Elena de White es una profeta es una profeta no canónica, inspirada con la misma inspiración que todos los profetas bíblicos, solamente que es una profeta no canónica. ¿Recuerdan como el caso de Juan el Bautista, uno de los más grandes profetas que han existido, dijo Jesús, y sin embargo él no escribió ningún libro, pero tuvo una función para su tiempo, tuvo una función para sus días, preparar al pueblo de Israel para el aparecimiento del Mesías. Por tanto, esa es la función de Ellen White, no es añadir al canon, tampoco es ser una segunda Biblia, sencillamente es llevarnos de vuelta a la Biblia, enfatizar algunas verdades que ya están en la Biblia. Escucha bien ese punto. Verdades que ya fueron reveladas, pero que a veces podemos pasar así rápido. Ella las enfatiza y nos dice, hay que prestar atención aquí. Y por otro lado, ella, ¿verdad? Lo que quiere es que nosotros estudiemos la Biblia. Eso siempre dijo. Dios tendrá en el tiempo final un pueblo que hará de la Biblia y la Biblia su único toque de fe. Ella sostenía la Biblia como el fundamento de nuestra verdad. Y bueno, finalmente acusarle de menor inspiración, yo ya creo que mencioné aquí, decir que ella es una profeta menos que los otros profetas. Cuidado con eso, porque en realidad en la Biblia no encontramos un profeta más inspirado que otro. Todos son inspirados con la misma inspiración, no hay grados de inspiración, con la misma autoridad, vamos a decir así, pero escuchen bien, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en la función. En el caso de los profetas canónicos, ellos fueron elegidos por Dios para que escriban algunos libros de la Biblia. Los profetas no canónicos, esa no era la función, a pesar de que eran igualmente inspirados como los canónicos, pero ellos tenían un mensaje para sus días. Lo mismo Elena de White, igual inspirada que los demás, con una función diferente, llevarnos a la Biblia, enfatizar las verdades bíblicas. Por eso ella es una luz menor que nos ayuda. Así que debemos estar prevenidos de estos peligros, porque el diablo nos quiere arrojar hacia allá. Muy bien, yo creo que aquí estamos llegando al final. Yo había puesto aquí la declaración recordando, ¿no? Una vez más, nuevamente, que Dios nos ha dado pruebas evidentes para la fe. Él no quitará jamás todas las excusas que pueda haber para la incredulidad. Todos los que buscan motivos de duda los encontrarán. Todos los que rehúsan aceptar la palabra de Dios y obedecerla antes de que toda objeción haya sido apartada y que no se encuentre más motivo de duda, no llegarán jamás a la luz. Que el Señor nos ayude y que podamos nosotros realmente avanzar sobre las evidencias positivas que nos ha dado sobre el espíritu de profecía. Muchas gracias. Bien, gracias, Pastor Cristian, por su presentación. Creo que ha sido
bastante clara. Antes de empezar con las preguntas, quiero recordarles que a los que se han unido recién, que pueden seguirnos como Biblia, Teología y Misión en Facebook y en YouTube. De ahí pueden encontrar, ver esta presentación desde el inicio, no has podido verla en su momento, todas estas presentaciones más las anteriores. Pastor, bien, creo que, bueno, de hecho ha sido el tema bastante claro, así que varias preguntas que me han ido llegando ya han sido respondidas, así que vamos a dejar creo que son 4 o 5 nada más, que merecen un poquito mayor atención. Usted estaba mencionando que la autoridad del Elena G. de White que nosotros querramos responder la pregunta. Si abordamos la pregunta desde el punto de vista de que ella fue al hebreo y al griego y siguió los pasos, seguimos los teólogos cuando hacemos una exégesis, es evidente que la respuesta es no. Ella no siguió esos pasos porque su papel, pues, ella no tenía esa función de teóloga como lo hacemos nosotros. Entonces, desde ese punto de vista, podemos decir, la respuesta es no. Pero, si la abordamos desde el otro punto de vista, desde el punto de vista que cuando ella va escribiendo, va diciendo cosas, a pesar de que no hizo uso del griego o del hebreo, pero va diciendo cosas que los teólogos cuando estudian el texto, tanto en hebreo, en griego, y comienzan a descubrir cosas, entonces desde esa perspectiva, claro, podemos decir que, claro, por supuesto, la inspiración la llevó a descubrir, o mejor dicho, a enfatizar una luz que ya estaba en el texto. Entonces, desde esa perspectiva, sí, ella dice cosas que después la exégesis termina confirmando, y de hecho hay estudios que están haciendo eso. Ustedes van a mirar ahí que hay varios teólogos que han estado trabajando en esta línea, han mirado, ¿no?, cómo el texto hebreo, el texto griego, dice cosas que ella dice, ¿no? Allí el doctor Davidson mismo hace algunos años ya viene hablando de estos detalles y va mostrando cómo el texto hebreo destaca cosas que ella menciona, cosas que ella dice allí, aunque ella no fue al diccionario, no buscó el Bible Words o el Logos, pero ella tenía razón desde el comienzo. Porque ahí tenemos algo mejor que el manual un manual de exégesis. Ahí tenemos la inspiración actuando en la persona de Elena G. White. Podemos tener confianza, hermano, plena confianza de que lleva al profeta a decir cosas con más seguridad que lo que tal vez un teólogo que no está inspirado puede decir. Así que podemos confiar con total seguridad en el espíritu de profecía. Gracias, pastor. Acá tengo otra pregunta. ¿Usted puede imaginarse de qué sería, cómo sería la iglesia adventista si no tuviera el don de profecía en Elena G. de White? ¿Cómo cree que usted sería la iglesia ahora? Claro que me puedo imaginar, y de hecho, nosotros no seríamos lo que somos, porque tenemos que reconocer que el espíritu de profecía, el don profético, fue dado en esta hora especial al pueblo, precisamente con el propósito de que logre cumplir la misión de predicar el mensaje de los 3 ángeles al mundo. Ustedes puedes darte cuenta que el mensaje, si bien es cierto, nosotros lo trajimos de la Biblia, se hicieron estudios bíblicos al principio del movimiento después de 1844, nuestros pioneros quedaban durante muchas horas estudiando en la noche y sacando las conclusiones bíblicas. El espíritu de profecía aparecía allí para confirmar, para a veces aclarar algún versículo que para ellos no estaba muy claro, y servía para que el mensaje pudiese estar anclado, vamos a decir así, en el testimonio del Espíritu. Es decir, tenemos la Biblia que nos dice, nos da el mensaje, pero aparte de eso viene la ratificación y la confirmación que encementa, por decirlo así, el mensaje, la verdad que hemos recibido. Por eso tenemos plena seguridad de que el mensaje que hemos recibido del santuario, que es el ente articulador de toda nuestra teología, es la verdad, porque está en la Biblia, pero fue confirmado por el Espíritu a través del don profético. Vemos ahí la verdad del sábado, de la ley de Dios, son verdades bíblicas que salen del santuario, pero que han sido confirmadas por el Espíritu a través del don profético. Y el estado de los muertos son verdades bíblicas, pero que han sido confirmadas a través de la presencia del don profético. Es decir, las verdades que tenemos, y a partir de eso se desarrollaron pues todas nuestras creencias, las verdades que tenemos realmente han sido confirmadas por la presencia del don profético en la iglesia. No tendríamos la misma convicción
si no hubiera sido por la presencia del don profético. Y te puedo asegurar que nos hubiera pasado lo mismo que le ha pasado a otros movimientos religiosos, que hace rato hubieran renunciado a su fe, o seríamos un cúmulo de ideas confusas, uno diciendo una cosa, el otro creyendo otra cosa, luego pensando de una manera, diciendo una cosa diferente, y te hablo de manera así oficial. Y no seríamos lo que somos porque no estaríamos en todo el mundo predicando. Tú sabes que en la organización también tuvo que ver mucho el NFI, impulsar nuestras instituciones, impulsando nuestros misioneros, impulsando nuestras casas de horas, nuestros colegios, nuestras universidades, nuestros hospitales, nuestras fábricas, nuestras casas de salud, nuestros sanatorios. Todo eso tuvo el impulso del espíritu de profecía por medio del ministerio del NFI. Por el impulso del NFI, del espíritu de profecía a través de ella, es que estamos en todo el mundo, Joel, predicando el mensaje. Y tú ves que hay movimientos que no aceptaron el espíritu de profecía, que son movimientos mileritas que salieron por ahí, y que todavía algunos por ahí sobreviven, ¿ah? Pero tú observas, y son movimientos que cada vez están en decadencia, tanto doctrinal como organizacional, es decir, van cerrando iglesias, van cerrando centros, o sea, están en la anarquía total. Así que esa es la razón por la cual Dios nos dio el espíritu de profecía, porque sabía que los tiempos iban a ser difíciles, y la iglesia iba a enfrentar desafíos cual nunca, el remanente iba a enfrentar desafíos cual nunca antes se habían enfrentado. El espíritu de profecía nos ha dado convicción del mensaje, nos ha dado seguridad, nos ha dado ideas claras, nos ha permitido volver a la Biblia para destacar esas verdades que ya estaban ahí, que ya estaban dadas, pero que a veces los teólogos las pasamos así por alto, pero el Elohim dice, hey, ahí hay una verdad que hay que enfatizar, ahí hay un mensaje para esta época, y por tanto entonces la iglesia ha podido ser lo que es. Si no fuera por el espíritu de profecía, sencillamente, posiblemente yo te digo, hasta ni existiríamos, ¿no? Así que gloria a Dios, porque gracias a Él nosotros tenemos esta guía especial que nos ha permitido ser y que nos va a guiar hasta el final, hasta que veamos a Cristo venir en las nubes de los cielos. Ahora, Pastor, gracias una vez más. Ahora, el hecho de que tengamos vamos a decirlo así, cariño especial por el don profético manifestado en el NFDJ, eso no significa que deberíamos ponerla al mismo nivel o incluso por sobre la Biblia, ¿verdad? Porque para ser francos, hay ciertos sectores del adventismo, no todos, por supuesto, que pareciese que estuviesen poniendo al NGDJ, los escritos del NGDJ al mismo nivel que la Biblia o incluso por encima de ella. ¿Es cierto esto? Sí, por supuesto, claro que sí. Conversamos contigo el otro día y tú mismo me decías que había una iglesia donde querían solamente citas del NGDJ y nada de la Biblia. Eso es tergiversarla, porque esa nunca fue la intención de ella. O sea, ni siquiera están respetando el propósito que ella declaró en sus libros. Ella mismo dice que debería ser la Biblia la base de la fe, tenemos que sacar nuestras verdades de la Biblia, y claro, la Biblia tiene que ser el fundamento de todas nuestras creencias, y es más, para predicar a los incrédulos ni siquiera necesitamos el espíritu de profecía, necesitamos basta la Biblia. Cuando ya me hago adventista, claro, viene el don profético a ayudarme a entender esas verdades que estaban allí en la palabra de Dios. Pero ella siempre dijo, incluso ella dijo en los púlpitos, debería solamente resonar la Biblia. Ahora, eso no quiere decir que no podemos citar al NFI. Lo que ella quiere decir es que el fundamento de la predicación tiene que ser la Biblia y no ella. No ella. Varias veces hubieron algunas polémicas a lo largo de su ministerio donde continuamente apelaban, y hermano, ¿y usted qué dice? ¿Y usted qué opina? Ella algunas veces, cuando no tenía luz sobre ese tema, decía, vayan a la Biblia, vayan y consulten la palabra de Dios, estudien la Biblia, en lugar de estar diciendo, y la hermana Joy dice, mucho cuidado con eso, vayan a la Biblia. Cuando nosotros vamos a la Biblia, podemos luego ir al espíritu de profecía y entonces ratificar y confirmar esa. Hay que tener mucho cuidado con eso, de ponerla por encima de la palabra de Dios, porque ese no fue el propósito de ella, y ella reprendió incluso a los que hacían eso en sus días, así como llamó la atención a aquellos que la rechazaban, aquellos que rechazaban el don profético, y advertía, también llamó la atención a los que se iban al otro extremo, ponerla por encima de la palabra de Dios. Gracias.
acá un asunto bastante importante. El NG de Huay entonces no solamente tenía un papel de ratificar lo que se venía estudiando, en este caso, por ejemplo, doctrinas, sino que ella también ejercía un papel correctivo, ¿verdad? Por supuesto. Aparte del ejemplo que nos ha mencionado, ¿nos podría mencionar algún otro ejemplo donde se podría ver este papel del NG? Por supuesto, mira, a lo largo de su ministerio, cuando había la discusión sobre el tema de la ley moral o ceremonial en Gálatas, ¿te acuerdas? Algunos estaban ahí discutiendo y allí ellos, algunos de los predicadores, en lugar de ir a la Biblia y estudiar, querían saltarse al estudio bíblico e ir directamente a Elena White sobre ese asunto, y ella no tenía una luz clara en ese punto, y ella dijo, vayan a la Biblia. Eso fue un papel equilibrante, un papel, vamos a decir así, donde ella estaba corrigiendo el deseo de saltarse al estudio de la Biblia para buscarla a ella como la confirmación final. También tenemos, por ejemplo, el caso cuando pasamos la crisis del doctor Kellogg a inicios del siglo XX. Recuerdan que se estaba metiendo el tema del panteísmo, y cuando habían discusiones, no se tenía claridad. Bueno, ella también aparece allí mandando una carta al pastor Daniels. Ella estaba allá en California, ellos estaban en Battle Creek, y entonces la carta llegó justo en el momento clave, y en la carta ella pues dijo, esto que va en el libro está en contra de la luz que hemos ido a infiltrar ideas panteístas por medio del libro del doctor Cado. Y eso hizo que la iglesia se desbande vamos a decir así, para una posición totalmente contraria a la personalidad de Dios. No quería volver a Dios totalmente impersonal de manera camuflada. Estos son ejemplos, y a lo largo de todo el ministerio uno puede darse cuenta que Ellen White tuvo este papel que ayudaba a la iglesia, no dice ni para la derecha, o sea, la extrema derecha, ni para la extrema izquierda. Así que ella tuvo un papel también corrector. Por eso el espíritu de profecía, como decía, es como esa banda elástica, que no te dejes tirar tanto para un lado, siempre vuelves, ¿no? O para acá. O sea, así que mientras vamos avanzando, tenemos, vamos a decir así, ese seguro que no nos permite ni irnos tanto para la derecha ni tanto para la izquierda, sino mantenernos en la dirección correcta. Y gracias nuevamente, pastor. Ahora, acá hay una pregunta bastante interesante. ¿Cuál cree usted que sea la razón, o las razones probablemente, por las que muchos teólogos hoy en día tienen cierto temor de citar al NG de Huay en sus escritos, en sus artículos que ellos producen, ya sea para publicar en una revista o libro? Bueno, yo creo que también va a depender, porque puede ser que algunos no creen en el espíritu de profecía, entonces no la citan. No creen, no la citan, no la consideran una autoridad, no creen que Dios se pueda de Elena de White, y por tanto sencillamente no hacen uso de ella. No la consideran una teóloga, creen a la altura de algún otro teólogo, y por tanto sencillamente no la citan de ninguna manera, y hasta la rechazan. A mí me parece que aquí tenemos un caso de arrogancia teológica, donde el teólogo cree que puede saber tal vez más que el profeta. Entonces, tú llegas a ponerte en el juez sobre el profeta. Es decir, tú como teólogo, como tienes un doctorado y tienes varias maestrías y has escrito tesis, entonces tú crees que sabes más que el profeta, y tú terminas juzgando al profeta desde tu punto de vista. O sea, tú te pusiste por encima de la inspiración. Tú eres el juez. Y por tanto tú dices, me gusta, esto me gusta, esto no me gusta, acepto, no lo acepto, y terminas rechazando la inspiración. Sabes que hace un tiempo yo tuve una experiencia interesante. Estábamos en una clase de hebreo con un erudito, y me acuerdo que el erudito dijo, de acuerdo a mis estudios, estamos llegando a esta conclusión. Pero resulta que en una de esas averiguamos que Elena de White decía algo que él no había tomado en cuenta. Y entonces en otra clase le dijimos al erudito, resulta que Elena White dice esto, doctor, ¿qué piensa usted? Y el doctor se quedó así pensando y dijo, mañana traigo una respuesta. No dijo sí, no, mañana traigo una respuesta. Y efectivamente, al siguiente día llegó él y dijo, tengo que decirles algo, estuve estudiando
Estuve mirando y efectivamente yo había pasado por alto algo aquí en el diccionario, aquí nos mostró el término, nos mostró aquí la evidencia bibliográfica. Efectivamente, toda esa evidencia iba en dirección a lo que Ellen G. White había dicho. Y él dijo, yo reconozco que en mi primer estudio me limité. Reconozco que en mi primer estudio no vi todos los detalles que tendría que haber visto, y yo reconozco que efectivamente yo no dije toda la información completa. Así que efectivamente cuando uno estudia, él dijo, cuando estudio más me doy cuenta que efectivamente lo que dice el NJ es correcto. Y allí yo le dije algo a este doctor, le dije, doctor, lo felicito, porque ya he tenido estas conversaciones con otros por ahí de otras partes que me han dicho, ella no es una teóloga. Ella no es una teóloga. Así que ella no sabe más que yo. Yo estudié el hebreo, el griego, así que no es una teóloga, así que la rechaza. Pero él humildemente reconoció que el don profético estaba actuando en el profeta y probablemente él no estaba mirando todos los datos, y que una consideración mejor le permitió realmente tener una amplitud y llegar a ver que había armonía entre lo que daba la información bíblica en el texto hebreo y lo que efectivamente había dicho el espíritu de profecía. Ahí tú ves un espíritu de incredulidad, aquellos que no la citan, no la creen que saben más y sencillamente la desestiman. Nosotros los teólogos aceptamos el espíritu de profecía, debemos citar la Biblia, claro que sí, y por supuesto podemos citar el NJ, claro, podemos citarla, ya hemos dicho, no para ponerla como la base, no el fundamento, sino aquellas cosas que la Biblia ya nos ha dicho. Y también podemos citar a Martín Lutero, y a veces citamos a Calvino, y podemos citar a otros que también nos ayudan a poder tener claridad sobre el texto. Así que no deberíamos tener ningún miedo, aquellos que creemos en el don profético, de citar al espíritu de profecía cuando lo hacemos de la manera correcta, Gracias, pastor. Otra pregunta más que tengo aquí. ¿Qué le recomendaría a una persona entender más sobre el N.G. de White y el don de profecía? ¿Por dónde debiera comenzar? Sobre todo si es una persona que recién está conociendo la iglesia, pero está con el ánimo de querer aprender más. Entonces, ¿por dónde debería empezar esa persona? Bueno, la mejor manera de relacionarse con la obra y con lo que ella tiene, el NJ tiene que decirnos, es leyendo sus obras. Yo creo que las obras sencillas, como el camino a Cristo, es una manera para que alguien empiece. Otra obra que yo recomendaría para que alguien que quiera empezar, aparte del camino a Cristo, sería El deseado de toda la gente. Es una obra fantástica, apreciada incluso por aquellos que no son adventistas y que han leído. El deseado de toda la gente es muy apreciada en diferentes niveles, así que es una obra que yo recomendaría 100% para que alguien quiera aprender, puede empezar. ¿Y por qué recomiendo estas dos? Porque el camino a Cristo pues, nos presenta el plan de salvación, cómo una persona puede llegar a amar a Jesús, a entender la justificación por la fe, la santificación, el crecimiento cristiano, cómo puede hacer de su vida cristiana una vida de comunión y relación con Dios. Ahí hay... No, es una joya ese libro, a mí me gusta mucho, lo he leído varias veces y siempre que lo vuelvo a leer hay nuevas cosas que digo, wow, no me había dado cuenta de esto, ¿eh? Muchas cosas, ¿no? ¿Y por qué el deseo a toda la gente? Porque no hay duda que ella habla de una manera maravillosa de la persona de Jesús allí. Así que serían dos obras fantásticas por las cuales empezar. Y bueno, y de ahí una vez que ya ha ido por eso, puede leerse toda la colección del conflicto, ¿no? El gran conflicto que ahí empieza con los patriarcas y los profetas y reyes, puede terminar leyendo el conflicto de los siglos para tener la primera columna vertebral, ¿no? Cuando uno se lee toda esta serie, vamos a decir así, tiene la primera columna vertebral del pensamiento de Ellen G. White. Una segunda, vamos a decir así, una segunda columna podrían ser después, ya cuando alguien está más empapado de los testimonios, porque también salió una colección de testimonios de Ellen G. White, donde se pueden ir mirando al principio 5, después fueron aumentando, y puede uno ir mirando de manera progresiva su pensamiento. Así que esta sería mi recomendación para alguien que quiere empezar, y aparte de eso ir progresando en el estudio del espíritu de profecía.
También, pastor, bueno, hay también otros libros, conforme uno vaya avanzando en su comprensión en el don profético y en el G de White, que ya puede también ir adquiriendo, ¿no? Hay algunos libros que han sido editados por el doctor Alberto Ting y Dwight Esmond sobre el don de profecía en la historia y la escritura. Hay un libro que su servidor aquí, con el pastor Vladimir Polanco, hemos traducido para YATPA, que es Entendiendo el NG de White, un libro editado por Merlin Burt, que va a estar saliendo en español el próximo año, o probablemente ese año fines, donde toca un poco con más detalle lo que el pastor ha presentado aquí. Y también para los que quieren conocer un poquito más de aquí del pastor Cristian, él tiene, o por lo general, publica regularmente Adventista online. Así que si quieren leer un poquito la obra literaria, producción literaria del pastor Cristian, que no solamente, por supuesto, se enfoca en el NG de White, sino muchos temas bíblicos bastante prácticos y sencillos, pueden ir en Google, revisa Adventista América, y con su nombre pueden encontrar una vasta cantidad de artículos bastante útiles y sencillos. Pastor, hemos llegado al final de la presentación. Gracias por una presentación tan clara y sencilla. Yo no sé si usted tuviese recomendación para los hermanos oyéndonos esta noche de diferentes partes del mundo. Le comento que tenemos algunos pastores en Suiza, en Israel, que se han unido a esa serie de conferencias. No sé si tuviera alguna palabra para ellos. Qué bueno. Claro, con Internet ya no nos limitamos solo al lugar, estamos en todo el mundo. Mi recomendación es confiemos en el don profético, estudiémoslo, porque puede ser que algunos sí creamos, pero los tenemos allí empolvando. Están algunos de los libros cogiendo polvo. Entonces, vamos a leerlos, vamos a estudiarlos, hacer un plan de lectura permanente. La iglesia tiene este plan de creer en sus profetas, yendo la lectura, o tener un plan también personal, ¿no?, de lectura, pero lo importante es que podamos nosotros apropiarnos, porque así como la iglesia como organización ha sido bendecida por la aplicación de los consejos del Espíritu de Profecía, con total seguridad también de manera personal, familiar, vamos a ser bendecidos que Dios nos ha dado. Así que confiemos, defendamos también, por supuesto, porque estamos en una guerra, el enemigo está tratando de hacer pierda la fe. Yo diría que los pastores tenemos una misión de vacunar a nuestra iglesia contra esos argumentos que hacen perder la fe a los hermanos. Ustedes saben que ahora con Internet, ya los hermanos basta con que se sienten en la computadora y tengan en el Facebook toda una cantidad de críticas y ataques y cosas que van contra el espíritu de profecía. Es nuestro papel como pastores también vacunar a la iglesia. El papel de un pastor también es tirar piedras a los lobos, ¿no? Así que tenemos nosotros que espantar a los lobos, y la mejor manera es vacunando a la iglesia, enseñándole a la iglesia a hacer frente a estos desafíos, a estas objeciones que algunas veces vienen, porque los hermanos no tienen la formación o la lectura que nosotros tenemos, y ellos pueden ser fácilmente, ahí viene tu papel como pastor de ser maestro y predicador, y más allá de todo lo que te he dicho. Así que también promocionemos el espíritu de profecía, porque esa es la luz especial que Dios nos ha dado para atravesar este momento tan duro y tan difícil. Quiero recalcar algo que él dijo al inicio. La iglesia adventista no oculta nada relacionado al NG de White y su ministerio. Desde hace unos años atrás, la iglesia, en compañía del White Estate, el patrimonio White en español como lo conocemos, empezó a liberar cartas y manuscritos que lo podemos encontrar en la página, que cartas dirigidas al NG de White, y otro que, por ejemplo, ustedes buscan, ponen en Google drc.whiteestate.org, y ahí ustedes van a encontrar una inmensidad de cartas no publicadas. Cuando digo no publicadas, me refiero a que no están en un libro, como ya se publicó uno hace poco por ACIATPA, y se va a venir el volumen 2. Y también respecto a 1888, porque muchos críticos dicen que lo que el NG de White presentó en 1888 es la verdad, solamente que la iglesia, es el evangelio, solamente que la iglesia lo ha venido ocultando, pero ustedes pueden encontrar también los manuscritos originales con respecto a este tema. Pastor, gracias una vez más por acompañarnos esta tarde, esta noche. Gracias por la invitación. Para terminar, Pastor, ¿podría por favor hacer la oración ya para despedirnos? Claro que sí, vamos a orar, oremos. Amoroso Padre que estás en el cielo, muchas gracias, Señor, por este tiempo de estudio. Hemos estado estudiando tu palabra con respecto al espíritu de profecía.
Y también hemos considerado algunas objeciones que se han hecho al ministerio de Elena de Juan, en el cual se manifestó, creemos, el don profético en la iglesia remanente. Señor, ayúdanos para poder apreciar y amar esta luz que tú nos has dado a través del don profético. Permite, Señor, que podamos apropiarnos de toda esta información edificante que nos ayuda, Señor, a encontrar joyas, perlas que están ahí en la Biblia y que nos permiten a nosotros, Señor, ser edificados y al mismo tiempo vernos al final que el remanente está a punto de atravesar y que podamos estar listos también para comunicar a otros este mensaje final, la verdad presente, para que muchos más vengan a los pies de tu Hijo amado y puedan, Señor, estar listos cuando Cristo vuelva por segunda vez. Gracias, Padre, por toda la luz que tú nos has dado. Gracias también por los hermanos y pastores, colegas que están conectados. Permite que cada uno de ellos pueda ser un porte estandarte de tu verdad, parte del mundo donde estén conectados y donde nos estén escuchando. Gracias, Señor, por todos estos medios que tú nos das, que son una manera de poder compartir el mensaje. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastora. Que tenga feliz noche. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias y una linda cena, una deliciosa cena también. Hasta luego. Nos vemos.